Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Soy Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema trascendental para el país: los retos de las elecciones presidenciales que tendrán lugar el 6 de febrero del 2022. Una cita muy importante para todos y todas en Costa Rica, porque cada una de las personas que tiene la opción de votar ese 6 de febrero debe hacerlo, porque de eso depende el futuro del país. Cada uno y cada una de nosotras tiene esa responsabilidad como parte de la ciudadanía de Costa Rica. Y para hablar de este tema nos acompaña en esta oportunidad Hugo Picado León, quien es magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones. Bienvenido de nuevo, Hugo, a Una Mirada. Siempre es un gusto contar con su participación. Como hablábamos hace un rato, desde las elecciones del 2010 usted nos acompaña puntual en cada proceso electoral. De verdad, muchas gracias. Gracias a usted, Maribel, y muchísimas gracias por invitarme de nuevo a Una Mirada. Quiero felicitarlos por este programa que tiene un contenido educativo y tan importante para formar ciudadanía. Este esfuerzo continuado de ustedes por 14 años con Una Mirada vale su peso en oro, y para mí es un placer estar con ustedes y con usted personalmente, Maribel. Siempre con el compromiso de apoyarles, ¿verdad?, desde Una Mirada de la Universidad Nacional y el CINAR, con el trabajo que realiza el Tribunal Supremo de Elecciones con mucha mística para llevar a cabo nuestros procesos electorales y garantizar, ¿verdad?, que estos cumplan con todo lo necesario para que la gente tenga confianza en estos procesos. Muy importante este punto en este marco, ¿verdad? Llegamos a un proceso electoral bastante particular, no solo en cuestiones de cifras, sino también por toda la coyuntura que se vive en el país en el marco, pues, de la pandemia por la COVID-19. En efecto, son unas elecciones inusuales con algunos aspectos novedosos, y sin lugar a dudas es una elección marcada por la pandemia que ha causado el virus, la enfermedad denominada COVID-19, que ha tenido un impacto a nivel global y desde luego también en nuestra democracia. Tuvimos la fortuna como sociedad costarricense que el último proceso electoral que tuvimos hace 2 años, las elecciones municipales de 2020, las celebramos justo un mes antes de que se empezaran a reportar los casos de infección en Costa Rica. Así que todavía las elecciones municipales de febrero de 2020 se dieron sin las medidas sanitarias que ahora será necesario implementar. Vamos a un proceso electoral inusual donde todo el proceso preparatorio de las elecciones, que dura más de 1 año y medio, ha sido llevado a cabo con medidas de salud inusuales. Los partidos políticos han tenido que virtualizar muchos de sus procesos, el tribunal ha tenido que virtualizar procesos, por ejemplo, de capacitación, han sido al 100% procesos virtuales que antes se realizaban normalmente presencialmente, inscripción de candidaturas, inclusive asambleas partidarias se han autorizado en algunos casos a ser virtuales, y bueno, llegaremos al domingo 6 de febrero próximo a un proceso electoral donde todavía estamos en este periodo pandémico y tomando las previsiones del caso. Sí, involucra muchos retos. Como usted dice, es una elección muy particular, con comportamientos inusuales, digamos. Empecemos por el número de partidos inscritos, una gran variedad. La democracia no está en pandemia, o por lo menos la democracia no está en cuarentena, y eso se nota en la participación ciudadana, en la postulación para la postulación de cargos públicos. En las elecciones presidenciales y legislativas que tendremos en febrero, se eligen 60 cargos, 57 diputadas y diputados a la República, que son electos por provincia, aunque el cargo es nacional, y elegimos en una fórmula presidencial a la presidencia y 2 vicepresidencias de la República.
La elección de diputados y diputadas se realiza por un sistema proporcional por provincia, tratando de que la proporción de votos que obtenga cada partido se refleje en la cantidad de escaños que reciba, en el porcentaje de escaños que reciba. Y en el caso de la elección presidencial, la regla es la mayoría. Ganará la elección el que más votos obtenga, pero para ganar las elecciones en primera ronda, la candidata o candidato presidencial debe alcanzar al menos el 40% de los votos válidos emitidos. Esa es la regla. ¿Qué es lo novedoso en este caso y por qué digo que la democracia no está en pandemia? Porque estamos duplicando el número de candidaturas prácticamente en todos los niveles. Para la elección presidencial presentaron atestados hasta 27 candidaturas. Todavía están en revisión esas 27 candidaturas, no se ha terminado de revisar todos los atestados por parte del registro de partidos políticos. Será en los próximos días, pero bueno, vamos a tener entre 25 y 27 candidaturas, cuando en las elecciones anteriores estábamos teniendo 13 candidaturas, máximo 14. Y en el caso de las candidaturas a diputaciones son más de 1.700 candidaturas inscritas, así que estamos hablando de números importantes e inusuales para nuestra democracia. Sí, y esto también no solo se presenta, digamos, para la elección presidencial, sino también hay candidaturas muy diversas de diferentes partes del país, diferentes líneas ideológicas. O sea, es un abanico muy amplio de opciones. Ahora sí que nadie se puede quejar de que no hay por quién votar, porque bueno, informándose bien, pues tal vez sí se encuentra por quién votar. En efecto, lo que usted señala es muy cierto. La piedra angular, el concepto más básico de la democracia es el reconocimiento de la pluralidad. ¿Qué significa eso? Que usted y yo somos costarricenses, Maribel, pero usted y yo, aunque tenemos mucho en común, tenemos grandes diferencias de pensamiento, de familia, de tradición, del lugar donde vivimos, de expectativas, y no hay entre los 5 millones de costarricenses una persona que tenga exactamente los mismos intereses que otra en todas las áreas. Eso nos hace plurales, pero la pluralidad democrática reconoce en todas las personas, a pesar de las diferencias, una dignidad esencial. Todos tenemos los mismos derechos a la participación política en atención a esa dignidad esencial y lo más democrático es que en el gobierno se refleje de alguna manera esa pluralidad. Cuando hay elecciones donde solo un candidato puede ganar, como lamentablemente ocurrió hace pocos días en la hermana República de Nicaragua, pues allí sí que se puede decir no hay por quién votar. Pero en Costa Rica, donde tenemos tantas variedades de candidaturas con diferentes posiciones ideológicas, con diferentes visiones, con diferentes historias de vida, desde luego que hay bastantes opciones y eso sí, es más complicado, si se quiere, o demanda más esfuerzo por parte del electorado ejercer un voto informado. También tenemos un electorado bastante grande. En esta ocasión llegamos a 3.500.000 electores, 3,5 millones de electores, un poquito más. Ya es una suma importante, obviamente es una suma récord en nuestra historia electoral. La elección con elección tenemos más electores, más gente que cumple 18 años de edad y que tiene su cédula de identidad y que tiene su posibilidad de ejercer el sufragio en las urnas. ¿Cómo está compuesto ese electorado a grandes rasgos? A grandes rasgos hay un poquito más de mujeres que de hombres. El electorado costarricense es un electorado que ya desde hace varias décadas está compuesto por un poquito más de mujeres que de hombres. Sí, tiene varias elecciones. Un poquito. Y a grandes rasgos, lo que estamos viendo es que de unos años para acá, donde teníamos como la gran masa del elector a gente muy joven,
ya la tendencia va siendo a que la masa más grande de electores se va concentrando en gente ya no tan joven. Sigue siendo el electorado costarricense sigue siendo joven. La mayoría de los electores tienen 40 años o menos, de 18 a 40 son la mayoría de los electores, pero cada vez va siendo un electorado que ya empieza a ser más adulto que joven, y esto es una tendencia demográfica también natural en consecuencia con las características de nuestra población. Esta elección conlleva múltiples retos para el país, tal vez por la coyuntura, ¿verdad?, mundial, nacional, y además con todo este panorama, ¿verdad?, una elección como tan diversa, con números tan interesantes por todas partes, de verdad que llaman a que la gente, como siempre se le ha hecho, ¿verdad?, un llamado a la participación y a conocer para disfrutar de este proceso electoral. Al respecto, José Carlos Chinchilla, sociólogo de la Universidad Nacional, nos comentó que precisamente esa proliferación de partidos y candidatos presidenciales no significa que haya una más y mejor democracia, sino que más bien puede ser consecuencia de una falta de liderazgo e identificación con ideologías políticas. Lo primero que habría que decir es que más partidos, más candidatos no quiere decir ni más ni mejor democracia, sino más bien podría ser lo contrario. Digamos, desde mi punto de vista analítico, creo que uno de los problemas por los cuales existe tanta candidatura es porque hay un vacío de liderazgo, por un lado. Y el vacío de liderazgo no es algo personal, sino que es algo de partidos. En un sistema democrático como este, donde el partido es el gran mediador que permite articular los diversos intereses que gravitan en una sociedad, cuando los partidos fallan, la gente deja creer en ellos. Y esto posibilita el que surjan una gran cantidad de partidos y de candidatos que sin una visión ideológica, sin una ruta clara de para dónde quieren conducir el país, puedan aspirar a la silla presidencial. En otras palabras, tanta candidatura obedece precisamente a la pérdida de los partidos como partidos ideológicos con proyectos políticos concretos y que tienen claro hacia dónde dirige el país. Por eso no es extrañar recientemente como algunos candidatos dicen, bueno, yo presenté formalmente mi proyecto, pero eso que dice ese proyecto yo no coincido, eso hay que cambiarlo. ¿Por qué? Porque realmente los partidos han dejado de ser partidos ideológicos que logran aglutinar a las personas y que representan a las personas. En este momento los partidos no representan lo suficientemente bien a la gente. Y esto hace que la democracia se pierda en un sentido bastante positivo para los partidos y para los candidatos que no representan a la gente. Pero se pierde mucho en cuanto a democracia. La democracia dejó de ser una democracia directa, por lo tanto tiene que ser una democracia representativa. Pero si quienes nos representan no lo hacen bien, eso genera la posibilidad de que cualquiera que no va a representar a nadie pueda optar a la presidencia. En otras palabras, lo que estamos es frente a un debilitamiento de la democracia y a una segunda ronda, porque la gente no va a elegir en la primera ronda, porque ninguno está planteando, o muy pocos están planteando, realmente hacia dónde debemos dirigirnos. Un gran reto, recuperar esa confianza del electorado y que se sienta representado. Un saludo al profesor José Carlos Chinchilla, a quien aprecio mucho, y podemos estar de acuerdo en muchos aspectos. No estamos viviendo, Maribel, un buen momento para las democracias en el planeta. En general, si observamos los índices que se construyen para la medición de la democracia en el mundo, uno de los más completos se llama VDEM, se puede buscar en internet como V-DEM. Es un índice sumamente completo con datos vastísimos de todas las democracias del planeta.
verificamos cómo en los últimos 10 años las democracias de todo el planeta han retrocedido en varios aspectos. ¿En qué aspectos? Bueno, uno lo señalaba el profesor Chinchilla, la representación, la calidad de la representación o los paradigmas de la representación con que funcionaron las democracias de la segunda mitad del siglo XX en el planeta están siendo replanteados. Y esto está ocurriendo inclusive en democracias tradicionales como las europeas o las anglosajonas. Hay auges de populismo y desmembramiento de sistemas de partidos en democracias tan consolidadas como la francesa, como la española, como la italiana. Aparecen populismos de extremos en países como Alemania o como los Estados Unidos. Y esto es un fenómeno global, esto va de mano de la crisis de la representación. Ligado a eso, hay una desaparición paulatina del elemento ideológico en la mayoría de partidos políticos que tienden a ser más pragmáticos y parece ser que los partidos que terminan siendo más ideológicos son los más extremos. Y esto también es un fenómeno que lo estamos observando a nivel global y ya se ha escrito mucho al respecto. Costa Rica no escapa a esta tendencia, aunque también algunos especialistas en sistemas electorales comparados señalan que en realidad los partidos ideológicos no eran tan ideológicos como creíamos, es decir, que la gente no votaba necesariamente por una ideología, sino por los liderazgos que encarnaban esas ideologías. O sea, el factor liderazgo siempre ha sido importante y también es cierto que en las condiciones de las sociedades posmodernas los liderazgos son mucho menos idealizados y bastante más frágiles que como lo fueron en la segunda mitad del siglo XX. Y el tercer elemento que quisiera comentar de lo que señala el profesor Chinchilla es que aunque estemos en una crisis de las democracias en el planeta, la democracia sigue siendo el sistema éticamente más elevado que hemos inventado los seres humanos durante 5.000 años, después de 21 civilizaciones, para gobernarnos. ¿Y por qué es el éticamente más elevado? Porque parte del reconocimiento de la dignidad de todos los seres humanos y del reconocimiento de esa pluralidad, de esa diferencia que es la fortaleza misma, es el cemento mismo de la democracia. Democracia no es sinónimo de buen gobierno, ¿no? En democracia puede haber gobiernos buenos, gobiernos regulares y gobiernos malos. Pero la diferencia de la democracia con la no democracia es que los gobernantes no se pueden quedar para siempre. Y en nuestro país, cada 4 años, debemos renovar a nuestro poder ejecutivo y a nuestro poder legislativo. Eso nos hace democráticos. ¿Y cómo los renovamos? Con el voto de cada persona. Cada voto cuenta. Cada costarricense, cada uno de esos 3,5 millones de costarricenses que tenemos derecho al voto, tenemos la llave para abrir nuevas puertas a la institucionalidad de nuestro país durante los próximos 4 años, votando por aquellas personas entre los miles de candidatos, 1.700 candidatos a diputado, 25 a 27 candidatos presidenciales, aquellos que mejor nos representen. ¿Quiénes deciden al final? Los costarricenses. ¿Quiénes saldrán electos? Los que reciban más votos. Eso es un principio de gobierno democrático que debemos proteger, porque hay democracias en América Latina que han retrocedido en sus derechos políticos, en sus libertades públicas. Está ocurriendo en Europa también, están ocurriendo también en democracias del mundo anglosajón. Y los costarricenses que seguimos valorando la democracia debemos defender eso. La democracia no es solo elecciones libres, la democracia requiere mucho más que elecciones libres, pero no existe democracia sin elecciones libres y en Costa Rica las tenemos. Y uno de los puntos en los que el Tribunal Supremo de Elecciones siempre insiste por la importancia que esto radica es precisamente en el tema de la participación y el voto informado. Sobre todo teniendo en cuenta que el índice de abstencionismo pues, se mantiene a la alzada en los últimos procesos electorales y
dadas las consecuencias de la pandemia y demás, esperemos que esto no, ¿verdad?, no signifique un aumento mayor. Realmente, como usted dice, la clave está en la participación, que la gente salga a votar. Ojalá. Nosotros mantenemos siempre el llamado a la ciudadanía. Exacto. Usted tiene la llave para decidir. No renuncie a ejercer ese poder que es democrático, el poder de elegir a quiénes van a ser sus gobernantes. La historia electoral de Costa Rica en los últimos 70 años, desde la aparición del Tribunal Supremo de Elecciones, posterior a la promulgación de la Constitución Política de 1949, ha estado marcada por 3 momentos en cuanto a participación electoral y abstencionismo. El primer momento se da en los primeros comicios de los años 50, donde el abstencionismo electoral superó el 35%, estuvo entre 35 y 40%. Luego hubo un largo periodo entre las elecciones de 1962 y 1998, donde el abstencionismo se mantuvo en el 20%, se redujo y siempre estuvo en 20, 19, 18, el mínimo 16% de abstencionismo en alguna elección. Pero después de 2002 y de 2002 para adelante, el abstencionismo en Costa Rica en elecciones presidenciales se ha mantenido entre el 31 y el 34%. Así es. Ese es el margen en el que estamos ahora, o sea, representa un 65% de participación y ojalá que la pandemia y la proliferación de partidos, y esto sí es cierto, a más partidos más complejidad para el elector porque hay más para escoger. Si uno va a comprar helados al carrito de los helados, aquel tradicional que tiene aquellas campanitas o aquel chilindrín, pues uno le pregunta al señor, ¿qué tiene? Ah, bueno, tengo helado de chocolate y helado de vainilla, son 2 opciones y yo escojo uno de los 2. Pero cuando voy a comprar helados al supermercado y tengo 50 tipos diferentes de helados, ya se me hace más difícil escoger, tengo que ver qué me gusta, qué quiero, no, porque me gusta el chocolate, pero tiene pasas y no quiero con pasas y tal. Bueno, eso es lo que ocurre, hay un mayor costo para el elector cuando hay más candidatos y esto requiere, sí, un mayor esfuerzo para emitir un voto informado. Eso es fundamental, lo del voto informado. También el Tribunal Supremo de Elecciones siempre insiste en eso, en que la gente busque los diferentes espacios informativos o se informe directamente a través de los diferentes perfiles de redes sociales o sitios web de los partidos para que conozca lo que ofrecen, ¿verdad? Cuáles son sus ideas, sus ideologías, su plan de trabajo y pues por ende pueda tomar una decisión informada. Las redes sociales son una gran fortaleza, un gran recurso para informarnos, pero son un gran riesgo también. Vivimos en la época de las fake news, de las noticias falsas, en la época de la posverdad y en la época donde cualquier meme muy bien hecho puede contener una gran mentira, pero que engañe, si se hace viral, puede engañar a millones de personas. Entonces, el Tribunal Supremo de Elecciones, como desde hace ya una década, un poco más de una década, desde la creación del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, pone a disposición de la ciudadanía su programa Votante Informado, al cual se puede acceder mediante la página web del tribunal, donde hay información sobre el currículum vitae de cada candidato, exacto, su plan de gobierno, sus principales planteamientos. Se incorporará ya en enero también material audiovisual, los debates que haremos con todos los candidatos y candidatas a la presidencia de la República, información también sobre las candidaturas a diputados y demás. Pero además, la innovación en esta elección, Maribel, es que incorporamos un curso que se llama Ciudadanía Digital Responsable. Es un curso gratuito que está dirigido a que cualquier ciudadana y ciudadano adquiera destrezas, capacidades para saber conducirse responsablemente en el mundo digital. Que no nos dejemos engañar por lo que circula en redes sociales, aunque nos lo mande el profesor de la universidad o mi mejor amigo, mi mejor amiga. Tenemos que aprender a conducirnos responsablemente en el marasmo
de noticias falsas y de informaciones calumniosas y de tanta agresividad que está presente en redes sociales, y este es parte también de los esfuerzos que como democracia debemos emprender. Y para cerrar este bloque, insistir también, por supuesto, en que el Tribunal Supremo de Elecciones ofrece todo un protocolo de seguridad para que la gente vote segura y pues a salvo, sintiéndose totalmente cuidada en el momento de ejercer su derecho al voto. La prioridad es que la ciudadanía vote y pueda votar sin riesgos el próximo domingo 6 de febrero. Vayan a votar. Circulan noticias falsas como que se va a exigir el código QR, eso es una noticia falsa, o que se va a exigir que la gente lleve un carnet de vacunación, eso es una noticia falsa. Lo que se exige para votar es lo mismo de siempre: cédula de identidad vigente o en las condiciones de vigencia que está establecido en la ley, en los reglamentos del tribunal, inclusive por pandemia. Sí. Serán válidas para votar las cédulas que tengan hasta menos de 2 años de vencidas. Exacto. Ese es el requisito esencial. ¿Qué más se va a pedir? Bueno, ya esto no es solamente una imposición del tribunal, es el uso de mascarillas que todos estamos utilizando para transitar en lugares públicos. Los centros de votación son lugares públicos, se requerirá uso de mascarillas, tendremos disponibilidad de alcohol en gel. Habrá distanciamiento entre los electores a la hora de hacer fila. El elector puede llevar, si así lo desea, su propio bolígrafo para no entrar en contacto con bolígrafos que hayan utilizado otras personas. Y son algunas medidas de sentido común, muy básicas, no es nada estrafalario lo que se va a exigir. Hemos observado con mucho detenimiento las medidas de seguridad que se han seguido en elecciones en toda América y Europa, y tenemos muy claro que esos son los protocolos de seguridad mínimos. Sí van a encontrar diferencias, no va a haber, por ejemplo, en esta ocasión toldos de los partidos políticos, porque eso propicia la aglomeración. Exacto. Pero fuera de eso, para el elector lo que necesita es su cédula de identidad vigente y su mascarilla. No se le va a exigir nada más. Si quiere llevar su bolígrafo, puede llevarlo, pero también en la mesa de votación habrá bolígrafos disponibles que serán limpiados frecuentemente por los miembros de la Junta Receptora de Votos. Muchas gracias, don Hugo Picado, magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones, por acompañarnos una vez más aquí en Una Mirada para brindar esta importante información y reiterar su invitación y del Tribunal Supremo de Elecciones para que la gente se apersone a votar. Vamos a una pausa, quédese con Una Mirada, que ya regresamos con este tema. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Hoy con los retos del proceso electoral para la presidencia de la República, que tendrá lugar el 6 de febrero del 2022, en el cual esperamos que todos y todas ustedes salgan a votar, porque el voto es un derecho que se defiende ejerciéndolo y no podemos dejar esa oportunidad de participar en las decisiones pues, del futuro de la patria. En este bloque nos acompaña el señor Carlos Carranza Villalobos, académico e investigador de la Universidad Nacional, coordinador del proyecto de análisis de coyuntura de la Escuela de Sociología de la UNA y por supuesto ha sido colaborador de Una Mirada. Gracias, don Carlos, por estar con nosotros una vez más. Mucho gusto, Maribel, y a las órdenes suyas. Don Carlos, como conversábamos en el bloque anterior con don Hugo Picado, magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones, esta elección viene cargada de muchas novedades, no solo por el tema, ¿verdad?, de las cifras, que se alcanzan cifras récord en muchos aspectos, sino también porque se da en el marco de la pandemia por la COVID-19 y además porque las elecciones llegan en el marco de una situación socioeconómica, política e incluso ideológica en la cual lograr que la gente acuda a las urnas tal vez sea el reto mayor. Creo que
comparto con don Hugo Picado el principio básico de que las democracias occidentales y las democracias en la misma América Latina no están en su mejor momento. Hay una diferenciación entre lo que la sociedad quiere y muchas veces lo que los partidos políticos ofrecen, o cuando se ejerce gobierno no se responde en todas las formas. Y no me estoy refiriendo a estos últimos 4 años, es un periodo de más de 10 años. Exacto. En los cuales tenemos un proceso largo de deterioro, y diría de deterioro de instituciones públicas, de deterioro de la ética pública, de falta de políticas públicas que sean inclusivas, y también porque la gente tiene una desafección a muchos de los partidos políticos que solo se acercan en momentos para la presidencia, para Congreso o para municipalidades o alcaldía. Ese hecho hace que posiblemente el costarricense sí ve ese cambio, lo cual es un elemento fundamental, pero tener todavía a esta fecha construido su voto, pareciera que no está tan claro cómo va a participar y cuáles van a ser los márgenes de abstencionismo, porque tal como está, ninguna encuesta, ni ningún sondeo, ni tampoco las entrevistas dicen cuál es esa posibilidad. Pero vuelvo a la otra parte. ¿Qué es lo que pasa? Uno siente, por ejemplo, que hay democracias en las cuales el deterioro es tal que se llama a nuevas constituyentes, se llama a buscar nuevos partidos que a veces no responden, o bien pueden surgir hasta líderes mesiánicos, como está muy cercano a Costa Rica en el caso de El Salvador, o bien en un deterioro de la democracia como en el caso de Nicaragua. Estamos en un momento en que la democracia y los partidos políticos tienen una debilidad, pero es una debilidad en no responder a esos requerimientos. Además, tenemos otro factor importante. Cuando hay casos tan seguidos del elemento ético, de que no hay la mejor administración, y tenemos 3 casos recientes, aunque los 10 años yo podría comenzar por otros, pero digamos estos últimos 3 han golpeado muy fuertemente a los partidos, porque no es un solo partido, y eso golpea muy fuertemente. Pero cuando vemos que a veces el Parlamento, la Asamblea Legislativa, no solamente de Costa Rica, sino de América Latina o los modelos europeos, el Parlamento no responde, no pide las cuentas adecuadas, o como conozco un par de parlamentos donde el debate es muy amplio, pero nunca se llega a acuerdos, nunca se llega a puntos definidos. Entonces, esos factores afectan este momento. Lo que hay que tomar en cuenta es que esta es la elección que supera todas en tamaño, papeleta, en condiciones. Le puedo decir que para nosotros mismos en el programa Análisis de Coyuntura estamos sacando un análisis del mismo. Ha sido el proceso más largo que hemos durado para poder cuadrar a todos los partidos y a los principales candidatos a diputados. Y algunos, con respeto, no son tan conocidos por uno, no tienen la cercanía. Hay otros que uno sabe quién es más o menos, o dónde viene y cuál es su trayectoria. Pero tenemos también ese elemento, una dispersión electoral muy grande. Y aquí quisiera agregarle a lo que decía el doctor Hugo Picado, distinguido colega. Una cosa es que haya oferta política y otro que responda a la demanda del electorado. El electorado está pidiendo, usted lo decía, si hay crisis económica, el empresario espera una recuperación económica y reactivación clara. Si usted es trabajador, espera que haya empleo, pero además que la inflación no se vaya hacia arriba, que los precios tengan ciertas condiciones, y espera uno cosas que son a veces intangibles, pero son muy importantes. Seguridad. Cuando uno ve incerteza, por ejemplo, en la parte de seguridad, en ciertos lugares del país, para el ciudadano eso es muy preocupante. Eso hace que en estos momentos estemos viviendo un momento muy complejo, muy difícil y con muchas diferentes posibilidades alrededor de esta situación. De hecho, una de las encuestas del CIEP de la Universidad de Costa Rica refleja constantemente una variable ahí de cuidado, ¿verdad? Que persiste un bajo entusiasmo con la política y poca simpatía partidaria, a pesar de que los niveles de interés y motivación se sitúan relativamente altos. O sea, tenemos una papeleta enorme, la más grande de la historia, y no necesariamente eso va a significar que la gente lo vea como más opciones para decidirse por quién votar. Es que tenemos, yo le diría, y aquí no me entiendan mal los distinguidos miembros de partidos políticos,
Tenemos algunos que sí conocemos, y no estoy hablando de los clásicos, estoy hablando que hay unas 12 candidaturas que uno conoce aproximadamente, pero hay otras que no llegan a la oferta política. Sus mismos espacios en Instagram, en Facebook, en Twitter son muy pequeños. Entonces el electorado no puede seguir, porque la otra parte es que a partir de la elección anterior y del TLC, el tema de los medios electrónicos tienen un papel muy importante. Entonces uno no conoce a ese conjunto de personas. Y me parece que en algunos casos es una presentación formal, porque también lo que se ha discutido, hay gente que presenta nacional, pero buscando obtener estrictamente diputados como elemento central y como elemento primordial. Es decir, no hay los mecanismos democráticos para filtrar ese tipo de cosas, y agregaría, algunas ofertas no son reales. No voy a poner un ejemplo concreto, pero pensar en una sala quinta con 40 magistrados, yo dije, bueno, respeto mucho a la persona que lo presenta, muy interesante la necesidad de mejorar, pero no es viable, porque si no se puede seguir con los números actuales de magistrados, con 40 sería un parlamento, un mini parlamento, y así encuentra usted un montón de ideas que a veces no tienen el asidero. Y la otra parte, al ser lo que decía el doctor Picado, los partidos políticos menos ideológicos y menos programáticos, hace que cualquier cosa sea aceptada. Es decir, por un ejemplo, uno puede estar preocupado, y nosotros lo hemos demostrado en el programa nuestro y la UNA, sobre el tema de la violencia, por ejemplo. Pero decir que hay que dar armas o que hay que apoyar tal cosa, no. Las salidas están demostradas que esas son antisalidas. Las salidas van por crear condiciones de mejor de vida para los sectores vulnerables y que pueden caer en esa situación, que hay políticas preventivas, que hay acciones positivas. En eso, por ejemplo, nuestra colega Claudia Palma ha insistido mucho en eso, con todos estos grupos afectados. Entonces, si usted tiene ese tipo de decisiones, o bien dice que voy a cerrar de una vez tal institución, uno dice, y los mecanismos de sustitución de institución para ayudar a la gente. Entonces, estamos ante un conjunto de ofertas que posiblemente el electoral tiene esa cuestión. El electorado está pensando, y vea que ya estamos casi en diciembre, sí, y nuestra gente todavía lo está pensando. Está pensando. Y además ese todavía lo está pensando, está muy influido por el alto malestar que hay en la población con las y los políticos en general, con los partidos políticos y con el Congreso. Y a eso se suma todos los casos de corrupción que se evidenciaron este año, que ya se sumaron a otros, donde la gente simplemente ya no sabe qué creer. Le dicen que el Estado necesita sanear sus finanzas, pero el dinero se le regala a la corrupción a diestra y siniestra. Sí, es que cuando hay, por una parte, hay medidas de regla fiscal, de acciones que hay que tomar, pero por otro lado, a este otro lado, tengo la bolsa que se me va, evidentemente se va. Y no estamos hablando de un fondo, estamos hablando de fondos continuos que se dan en el sector público. Entonces, eso afecta. Pero también, si me permite, Maribel, hacer una acotación. Uno que sigue la Asamblea Legislativa más o menos en ciertas cosas, no en todas. Por ejemplo, se hace una comisión de narcotráfico y no llega a nada. Entonces uno dice, ¿cuáles son los móviles detrás de no llegar a nada? ¿Es un pragmatismo político? ¿Es el hecho de tratar de quedar bien con ciertos sectores, o no se quiere tocar los problemas de fondo del país? Y cierro esta parte. El país requiere más obras, pero evidentemente, tal como se está haciendo la gestión pública, eso no es una fórmula racional. Y la gente tal vez no sepa expresarlo de racionalidad, eficiencia, eficacia, pero sí siente eso como un elemento fundamental que afecta sus capacidades y afecta la posibilidad de desarrollo. Pongo, para cerrar este punto, vea que estamos haciendo infraestructura aquí cerca donde estamos, y todavía no sabemos si se va a terminar por los hechos que están pasando en estos momentos, y que esa infraestructura que hacía falta desde hace 30 años o 40 años. Mucha incertidumbre hay en torno a ese tema, ¿verdad? De qué va a pasar con todas estas obras que estaban pendientes. Así como en otros temas, en múltiples temas hay una incertidumbre que se ha colado en el electorado y que no termina de decidirse siquiera si va a asistir a las urnas o no.
empezando por ahí. Esa es la primera decisión que no se ha tomado. Al respecto, conversamos con Guillermo Acuña, quien es sociólogo de la Universidad Nacional del Instituto de Estudios Sociales en Población, quien nos explicó que la pasión política y las banderas ya no son parte del ambiente electoral, de la fiesta democrática. La población costarricense prefiere ahora reservarse sus preferencias partidarias e incluso escogerá a la persona candidata muy poco antes de ir a votar. Tengo la impresión de que desde que las contiendas políticas, al menos en Costa Rica, empezaron a transformarse de lo público a lo privado, es decir, de aquellas campañas que teníamos con mucha expresión pública, con lo que le llamábamos, bueno, piquetes en las calles, el abanderamiento de las casas, de los comercios que simpatizaban, también las campañas, las plazas públicas que hacían los partidos en distintos sectores del país, los cierres de campaña que generalmente se hacían con concentraciones nacionales en la ciudad capital. Eso ya no lo tenemos desde hace algunas contiendas para acá, y creo que eso ha transformado evidentemente la expresión o la expresividad político-electoral del costarricense. Ahora es un poco más reservado. Creo que pasa mucho también por el tema de la apatía, el descontento, el desinterés, que creo que ya tenemos varios lustros de estarnos acompañando con esa sensación de que la clase política no nos está resolviendo nuestras demandas y nuestras necesidades, y que eso se traduce también en una apatía electoral, al menos algunos meses antes, ya por un asunto de cultura política, de civismo, creo yo, y de hacer el ejercicio, hacer uso del derecho al voto. Pues la gente, inclusive el mismo día de las elecciones, va y vota. Por eso es que hemos estado notando en las últimas elecciones la dificultad para tomar decisiones en la primera ronda. Y creo que nos enrumbamos, me parece, a una segunda ronda eh, que, bueno, en estos momentos no podemos inclusive decir quiénes van a estar ahí, pero lo que sí es seguro es que con esta percepción que hay ahora, y con algunos datos de algunos estudios que han empezado a salir desde el punto de vista de percepción política, de opinión política, pues sí, eso es un reflejo de ese desinterés y de esa apatía que el costarricense está mostrando. Creo que hay otros ingredientes y otras preocupaciones, ¿verdad? Aparte de lo que mencionaba hace un momento sobre el tema de la vacunación, de cómo obtener el código QR para poder entrar a los comercios. Hay un tema que tiene que ver con lo económico, ¿verdad? Que pesa mucho y que ya empezó a moverse, ¿verdad? A partir del 1 de noviembre, con el tema, por ejemplo, del marchamo, el pago del marchamo, el pago de impuestos, que hacia final de año, pues también le crea ciertas preocupaciones a la población costarricense, y bueno, y otros temas vinculados con el impacto de la pandemia directamente, el tema del desempleo, la falta de oportunidades, etcétera. Y todo esto se combina en medio de una campaña electoral que me parece que una vez más va a ser atípica y compleja para el análisis. Respecto a este tema, el CIEP de la UCR también indica que la ciudadanía está incrédula y desencantada, y que no hay una preferencia específica por una persona candidata a la presidencia de la República, demostrando, ¿verdad?, que tenemos una crisis también de liderazgo desde el punto de vista ideológico, político. Hay dos crisis de liderazgo que hay que tenerlas claras. Una, que en cierta forma la señaló tanto Guillermo como Hugo Picado, es la falta de liderazgo de partido. Exacto. El partido ya no es esa estructura tan conformada, no homogénea, pero sí con ciertos criterios que le daba pautas. Uno encontraba todavía estaba pensando, hace 3 elecciones, 3 partidos muy fuertes, o 4 partidos. Pero hoy día no se nota eso. ¿Por qué?
porque la gente ha venido modificando, vea, se ha venido modificando, que los que estudiamos las elecciones no ahora, sino en mi caso hace más de 30 años. Uno sabía en cierta época, en diciembre o en noviembre, cuál era la pauta de votación posible. Lo que decía don Guillermo es cierto, y no solo desde Costa Rica, lo vimos en Perú, lo vimos en Chile, y lo hemos visto mucho, y lo vimos ahora en Argentina. La gente ya no tiene una preferencia tan clara a la hora de votar. Casi al cierre de la campaña, de la primera, una parte del electorado toma posición en cierto momento. Y la decisión más importante en el sistema costarricense en las últimas 2 elecciones es la segunda ronda, que es donde el costarricense ya define cuando tiene posiciones polares. Pero tampoco es que haya una adhesión a ese partido o a ese líder. Y ahí hay que hacer una diferencia en el sentido clásico. El liderazgo significa que la gente cree en ese líder, que tiene legitimidad, pero que su discurso político llega a la gente. Y en el caso costarricense, casi ningún líder político o dirigente político, cambiamos la palabra, autoridad política, tiene esa capacidad para alcanzar liderazgo en estos momentos. Uno ve que la gente llegue a buscarlo como en otras épocas. Yo he seguido la campaña, como decía, por medio de los medios en el programa, y uno ve que las reuniones son de 150, 80, 30, 20 y a veces 15. Yo diría que de esos 15, 7 son de la barra del candidato a presidente o el candidato a diputado. Y a veces he visto menos, he visto hasta de 6 o 7 personas. Y entonces lo que se cambia es el liderazgo por la figura en la pantalla, por un estilo, por poner frases, por poner una buena música, un buen recorrido simbólico para tratar de llegar. Pero ni eso tampoco la gente hace caso. ¿Por qué? Porque uno ve en las redes las críticas son muy duras y a veces algunas sin ninguna misericordia para la gente. Entonces, ese liderazgo es falta, pero también por una cosa muy clara. Me parece que los partidos políticos en América Latina, al haberse convertido en ese pragmatismo que señala Manuel Alcántara, pierden la otra parte, un proyecto de sociedad, un proyecto de vida. El partido político no puede hacer todo el proyecto de economía o sociedad, pero sí debe dar lineamientos centrales, y no los hay. ¿Por qué? Porque cuando usted presenta un programa al Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, o de Argentina, o de Chile, y después dice que ese programa es simplemente para cumplir con un requisito, le quita vigencia a ese mismo programa. Sí. Porque el programa debería ser un derrotero hacia dónde camina. Y además, los programas tienen una cosa hoy día, está muy bien desde el punto de vista de la gente que prepara el programa. Los escribe muy bien, pero la gente se da cuenta que la esencia es muy poca. Y cuando lo traducen en ideas, las ideas son muy pocas a la gente. Entonces, se da ese elemento. Y la otra parte también que hay que señalar es para diputados todavía la situación va a ser más difícil. Porque muchos costarricenses no conocen y tienen dudas sobre los candidatos y candidatos. Y una cosa es ser parte de una estructura formal de un partido y otra tener apoyo de la ciudadanía fuertemente. Son 2 factores. Resumo, el liderazgo está ausente, la capacidad de programa político está ausente y la capacidad de tener un mensaje coherente en momentos que es fundamental de una cierta crisis, no solo en lo económico, sino de deterioro político. A mí me llamó la atención, eso sí, don Carlos, que en las últimas encuestas la gente insiste que si bien todavía no tiene claro por quién va a votar, sí quiere que sea una persona preparada, con experiencia y que tenga experiencia en gerencia de la materia pública. O sea, la gente ya menciona algunos requisitos en ese sentido que antes no se consideraban. Y no solo para presidencia, sino también para el Congreso. O sea, ya la gente quiere que quienes le van a representar por lo menos tengan la preparación básica y conozcan la materia del negocio, por llamarle de alguna forma. Bueno, uno tendría que hablar de que hay que tecnificar más la decisión pública. ¿Por qué hay que tecnificar más la decisión pública? Porque hoy no es tan fácil como en la década de los 60 o 70, aunque había grandes problemas. Hoy día, el mismo concepto de Costa Rica, ver un Estado tan grande, un Ministerio de Educación que tiene más de 80,000 empleados y con tiempos parciales puede llegar a 100,000 o 110,000 porque contrata gente con octavos o cuartos de tiempo, etc. Cuando usted ve que hay un ministerio como Hacienda, que es importante, o la Cancillería de la República, uno tiene que pensar que en esa apreciación los costarricenses y mucha parte de América Latina
tiene que tenerlo. Por un lado, el perfil de que tenga más claridad el que hace el presidente, que sepa lo que es, como se dice en términos, la cosa pública, exacto, la decisión pública, que tenga claro cuáles son los elementos fundamentales exacto, de esa decisión. Y comienzan a ver que la parte técnica tiene un rol fundamental, exacto, y que comienza a tener muy importante. Mucha gente ahora habla de eliminar empleo público. Digo, bueno, se puede limitar, se puede poner cosas, pero tenemos que tecnificar más a Costa Rica, en todos los niveles. Y segundo, si usted me dice, en cuanto a la Asamblea Legislativa, yo le diría que ahí es donde hace falta más tecnificación. exactamente. Porque los técnicos realmente que saben son algunos de los asesores, siempre y cuando sean los de planta que tienen ciertas altas capacidades o gente contratada para ese fin. Pero cuando usted contrata asesores que lo que hacen son leyes atípicas, casuísticas o para favorecer ciertas cosas, no, el costarricense dice eso. Y la otra parte, gerenciar es una tarea del siglo XXI. Exactamente. Para desarrollo económico, para desarrollo político, para desarrollo en diferentes campos. Gerenciar es tener una visión estratégica, una racionalidad de principios y decir, vamos por este ejemplo. Pongo un caso. Si uno respetaba mucho la capacidad de la doctora Merkel en Alemania, por ejemplo, uno podía estar a favor de todas sus medidas, pero cuando dijo, yo estaba en Europa cuando se dio el problema de Japón y tomó la decisión al día siguiente de cerrar las plantas atómicas, no se me olvida. Y eso fue una decisión certera para Alemania, porque comenzó a decir, a 8 años esta es. Dije, vamos a sacrificarnos para poder sacar a Europa con nuestro apoyo. Lo hicieron. O las medidas que ha tomado, por ejemplo, Noruega, de sí, usar la parte petrolera, pero también que los recursos se queden en el país, que también la parte ambiental tenga el peso que tiene que tener ese tipo de temas. Eso es lo que no se dice. Que, por ejemplo, Noruega tiene un sistema de pensiones, ojalá usted y yo lo tuviéramos al 2100, para poder saber que uno no tiene esos problemas de vaivenes cuando uno llega a una mayor edad. Y la otra parte que hay que tomar en cuenta es que también, aunque el costarricense no lo dice, el entorno público está ligado a también una estrategia con el plano internacional. Todo esto nos lleva al mismo punto que llegamos con don Hugo y que me gustaría que usted también lo retome y lo ha mencionado ya, el tema de la participación. Definitivamente toda esta desidia, todo este desencanto, que si la corrupción, que la plata que se robaron, etcétera, 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 lo único que hace es aumentar la desconfianza y la desidia y que la gente lo piense 2 veces para incluso ir a votar. Y necesitamos que haya participación ciudadana para que podamos cambiar las cosas como queremos y tener la Costa Rica que queremos. La participación es un factor fundamental en democracia. Lo que decía el doctor Hugo Picado, pero también decía Winston Churchill, que la democracia es imperfecta, pero es el mejor sistema que existe. Hay que aprovecharlo, porque hay sociedades donde la gente no puede expresar su posición, donde la gente no puede decir nada. Yo veo algunos aquí hablando de que estamos en una dictadura. Yo, ¿cuál dictadura? Vamos para elecciones, que no les gustan las políticas de Estado, de gobierno. Eso es válido. Pero tenemos que ver las oportunidades. Y le diría al elector que piense muy bien su voto para presidente y diputados, que vea las propuestas, que no se deje llevar por los informes, las propuestas, los proyectos, los mensajes. Y también, ahora que usted me decía, que vea la trayectoria de la persona, y si es muy joven, qué formación tiene para poder estar en ciertos puestos públicos como elemento. Y ahora, digo, también hay que pensar que hay que pedirle a los futuros mandatarios y parlamento que temas como la ética pública, como la desigualdad social, como el desarrollo productivo, que hay que darle más énfasis, vea que los van los dos ligados, como el desarrollo de regiones y otros temas que a veces no son los temas más bonitos, hay que entrarle porque Costa Rica necesita un desarrollo diferente. Queremos más democracia con más desarrollo y ese es el punto para mí fundamental en estos momentos, y los candidatos y los que sean electos, ojalá recojan ese mensaje el 1 de mayo del próximo año. Sí, el tema también de la descentralización, ¿verdad? De incluir más la parte regional y menos al Valle Central en todas las decisiones. Vea, yo lo digo porque yo participo en una agencia de desarrollo regional de Turrialba y Jiménez, pero puedo hablar por todas las agencias. Necesitamos que la zona sur se desarrolle, que Pérez, que tiene tan altas capacidades, me voy más arriba, que el Pacífico se desarrolle, que Guanacaste termine de desarrollarse donde está, que San Carlos, que ya avanzó, avance más, que
Guapiles y Guásimo. Es decir, necesitamos por lo menos 5 regiones más con desarrollo. No podemos quedarlos con 20 y pico de cantones desarrollados. Necesitamos romper el desempleo, romper la desigualdad en alto grado y romper ese gran área metropolitana que es el único que tiene oportunidades. Totalmente de acuerdo con usted, don Carlos. Como siempre, muy atinado su comentario, sus ideas. Muchas gracias por participar en este programa Una Mirada y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Recuerde, haga uso de su derecho al voto, participe, infórmese. Ahí está la dirección del Tribunal Supremo de Elecciones, www.tse.go.cr. Busca ahí la información, participe en redes sociales, vea los debates, en fin, vea programas como este. Tome una decisión informada porque el voto es un derecho que se defiende ejerciéndolo. Te esperamos la próxima semana aquí con más en Una Mirada. Hasta pronto.